aproximadamente el 2,5%, bueno, eso es prácticamente írrito, es prácticamente nulo, y un factor que es fundamental, que es generar confianza en los mercados internacionales. ¿Qué pasa si no se devalúa? Si no devalúa, bueno, obviamente si no devalúa, obviamente que van a continuar los desequilibrios en el mercado, no vas a fomentar la inversión privada, al contrario, es mucho más rentable importar que producir en Venezuela, y aunado a esto la corrupción, porque compras o adquieres divisas a 6.30 o a 12, te volteas y te vas para el paralelo, ¿no? Entonces tienes que eliminar una serie de corruptelas, ¿verdad? Una serie de mafiosos cambiarios que se han enriquecido ilícitamente con el control. ¿Y tú crees, por ejemplo, Jesús, que pero esto no es con este gobierno? No, no, es que a eso iba. Mismo, ¿no? A eso iba. En Recay la corrupción fue impresionante. Sí. Entonces, eso es el problema que genera estos controles nefastos y el control de precios, ¿verdad? Que ha generado la mayor inflación del mundo y escasez. ¿Tú crees que si, por ejemplo, tú tomas todas esas medidas, el gobierno toma todas esas medidas que ustedes recomiendan en ese documento, la inversión viene así? La gente que tiene capital en el exterior, venezolanos que tienen capital en el exterior, empresas venezolanas que tienen su capital en el exterior, legítimamente, pues yo no estoy cuestionando eso, ¿van a traerlo a Venezuela? Muy interesante tu pregunta, Vladimir. La inversión extranjera directa en el año 2013 cerró aproximadamente en 7.400 millones de dólares. La balanza de pago que el Banco Central de Venezuela, que exhorto al directorio del Banco Central de Venezuela que publique el cuarto trimestre de la balanza de pago, y publique la inflación del mes de enero, que estamos al garete, hasta septiembre del 2014 es aproximadamente 675 millones de dólares. O sea, de 7.400 a 675 millones, eso es una caída pero brutal, ¿verdad? América Latina, según el informe de la CEPAL, recibe entre 8 y 10% del Producto Interno Bruto en materia de inversión extranjera directa. Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, países que se jactan que son socialistas, ¿no? Pero socialistas relativamente. Venezuela apenas el 1,8% en materia de inversión extranjera directa. O sea, imposible, ¿verdad? Sin un flujo de ingresos de divisas y un país que está atravesando esta inflación económica, que es caída del Producto Interno Bruto con una alta inflación, poder reactivar el aparato productivo en Venezuela. Y el factor confianza es fundamental. Este discurso hostil, agresivo, irreverente del gobierno central, precisamente del presidente Nicolás Maduro. Vamos a hablar cómo son las cosas, ¿no? Que todos los días está atacando al sector privado, que es el culpable de la caída de la economía o la guerra económica. No es guerra económica, Vladimir, lo que hay es una guerra cambiaria. Porque quien maneja el grueso de la divisa, que son las exportaciones petroleras, y quien las administra, quien las distribuye, es el gobierno central. Entonces, ¿cuál es la guerra económica? La guerra económica que tiene es un control de precios arcaico, primitivo, que no te permite, ¿verdad?, de alguna forma u otra ajustar precios. Tienes un control de cambio, ¿verdad?, que lo que ha generado son corruptelas. Eso lo indicó Jorge Giordani en su carta, cuando lo retiraron del gobierno central, que por cierto Jorge Giordani destruyó el aparato productivo, destruyó el mercado de capitales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo, Vladimir, que los controles al final del ciclo son arcaicos, decimonónicos y primitivos, ¿no? Tienes que ir a una libertad económica. En la medida que tengas libertad económica, fomentas la producción, generas empleo. ¿Y eso tiene costo social? ¿Cómo se paga ese costo social? Vladimir, ¿cómo se resuelve eso? En economía, no hay almuerzo gratis. Todos los subsidios o las subvenciones tienen una contrapartida fiscal. Contrapartida fiscal que cancela y que tiene que pagar todos nosotros los venezolanos a través de impuestos. Entonces esto, ¿verdad?, de que vamos a incrementar las misiones, ¿verdad? ¿De dónde obtienes tú los recursos? Pues de impuestos, de devaluación, de endeudamiento, que genera inflación. Vladimir, el año pasado la inflación en alimentos fue 102.2%. ¿Qué bolsillo de algún venezolano con salario mínimo, una familia con 3 salarios mínimos, pueda tolerar una inflación en alimentos del 102.2%? Esto no es guerra económica, sino sencillamente es un gobierno que las políticas económicas son erradas y no está dispuesto a dar un giro diametralmente en materia económica. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno regresamos acá a conversar.